Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un verdadero placer recibirlo. Hoy, viernes 5, 8 de la noche, es un privilegio. Vamos a estar conversando con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona para este programa nos trae una cantidad de informaciones que son a los ojos increíbles. Sería como para un programa ese de Ripley, aunque usted no lo crea. Créame, es de verdad de sumo interés el programa. Lo invito a que lo analice y lo comparta entre sus amistades, porque la información contenida en el mismo es fundamentalmente que nosotros la tengamos presente y que la compartamos. Sin más dilaciones, muchísimas gracias. Y usted que está con nosotros aquí por primera vez, le invitamos a que se suscriba al canal y, lo más importante, active los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana. Esos instrumentos permiten que cuando estemos subiendo un nuevo material, va a ser usted notificado inmediatamente y va a poder disfrutar de estas informaciones como la del doctor Fran de Varona y de tantas personas que comparten con nosotros su tiempo para llevar esta información a ustedes. Sin más dilaciones, les recuerdo nuevamente, por favor, compartan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 5, 8 de la noche, donde tenemos el privilegio nuevamente de conversar con el doctor Fran de Varona. Y hoy más que nunca hay tantos temas que si existiera todavía o existe el programa ese de Ripley, aunque usted no lo crea, créame que esto es increíble. Fran, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y gracias por invitarme una vez más a tu programa, que cada vez tiene más audiencia. Sí, Y es muy de vez en importante lo cuando, que hablamos de vez en aquí, cuando, ¿no? ¿cómo no? Lo importante es que los que estén mirando este programa no se queden con la información, sino la compartan, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, mira, la noticia más importante de hoy es la reunión reciente que hubo en Beijing, ¿no? La capital de China, con el dictador Xi Jinping, que invitó como a 20 líderes de la mayoría de países autoritarios, ¿no? Que fueron ahí. Y tenía un lado a Putin y del otro Mm. lado al líder de Corea del Norte, Kim Jong, o cómo se llama el líder ese. También estaba Irán, bueno, y muchos países no fueron a esa reunión y caminaron todos como una parada y después vieron todos los armamentos modernos, extremadamente impresionantes, como China se ha recuperado y tiene unos armamentos, vaya que si damos una guerra con China, Dios quiera que la ganemos, ¿no? Porque de contra tiene aliado a Rusia, que tiene muchos misiles intercontinentales, ¿no? Bueno, a mí me da tranquilidad todo eso, porque todos esos que están ahí son grandes amigos de los Estados Unidos, así que está pues en reunión de buenos amigos, ¿no? Trump le mandó un mensaje, ¿no? Cómico, ¿no? Que le dieran recuerdo al líder de Corea del Norte y a Putin, que le dieran recuerdo mientras conspiraban contra él. Así le mandó, riéndose, ¿no? Sí. Tirando a Rita, pero no es Rita. No, no, Esto no, es no. bien serio, esto es bien serio, Of course. porque China se ha recuperado extraordinariamente en los últimos años. Yo te estaba contando antes del programa que yo estaba en Houston en una conferencia de directores de escuela y me quedo en el mismo hotel que se queda Deng Xiaoping, No. que es el dictador chino que medía 5'1" y tenía unos guardaespaldas chinos que no sé de dónde lo sacaron, que medían 6'2" y 6'3". Y lo vi pasar varias veces, lo podía haber empujado con la mano porque yo estaba en el lobby del hotel, él estaba saliendo y tenía los guardaespaldas, ¿no? Y un montón de policías tejanos del Texas Ranger me decían a mí uno, yo que peleé en Vietnam con esta gente y estoy aquí cuidando a este dictador. Bueno, en fin, en este momento China tiraba un cohete y el cohete le caía arriba. Era el desastre más grande que tenían, no tenían militares que servían para nada. Pero ¿qué hace este Deng Xiaoping? Va a ver al traidor, hoy en día es un traidor, Jimmy Carter, lo va a ver a la Casa Blanca y firma un tratado con Jimmy Carter donde dejan que vengan cientos de chinos
a estudiar en nuestras mejores universidades. Claro. Y todos eran comunistas, comunistas activos del Partido Comunista de China. Y se entrenaron ¿dónde? Las mejores universidades nuestras. Y Increíble. este tratado lo siguió Clinton, lo siguió Barack Hussein Obama, todo, y Hillary Clinton también, cuando era secretaria de Estado, le empezó a dar ayuda tecnológica para que crearan algo como Silicon Valley en las afueras de Moscú. Y todo tenía usos militares, ¿no? Hasta que le dijeron a ella, todo lo que tú estás haciendo lo va a usar Rusia para la parte militar. Y entonces pararon de hacer eso. O sea que todas estas tecnologías se le hemos dado, ¿quiénes? Nosotros los americanos. Gratis le hemos dado toda esta tecnología. Y son presidentes traidores. Fue un presidente que entrega nuestra tecnología a un país enemigo. ¿Qué le vamos a llamar? ¿Idiota? Bueno, idiota, claro, pero no, idiota no. Yo no puedo creer que tú sabes que Un esto sea, ay, qué procomunista que bueno, hace la eso. humanidad, que los vamos a ayudar. Yo creo que de imbéciles no tenían nada. Algo tienen ellos de corrupción en todo eso, porque Sí. han entregado el país prácticamente. ¿Sabes que a esta altura de la película yo tengo dudas sobre la estabilidad de los Estados Unidos a mediano plazo? Lo que vimos en esa escena de China es un mensaje bien claro que no solamente que tengamos la capacidad de fajarnos con uno, ¿ok? Sino que toda esa gente está unido ahí, estos grandes Unidos amigos. fuertemente. Un axis antiamericano, lo que tiene de terror, como le quieras llamar al axis, de axis of evil en inglés se le puede decir. Claro. Bueno, pues él ahí, después que recibió a todos esos mandatarios de países bastante autoritarios, los que fueron ahí, ¿no? Bielorrusia, Belarus, que se dice en inglés, gente así que son dictadores. Y entonces él sacó los nuevos misiles hipersónicos que se llaman YJ, que son misiles para hundir nuestros portaaviones en el medio del Océano Pacífico. Si todos esos portaaviones que tenemos, esos misiles que han inventado ellos, hipersónicos, quiere decir que van a una velocidad casi imparable de poder pararlo, misiles nuevos hunden nuestros portaaviones. Tenemos una guerra por Taiwán con China. Pues nos unen nuestros portaaviones antes que podemos atacar a China. Entonces, ¿de qué sirven los portaaviones nuestros, no? Claro. Que China tiene 2 portaaviones, nosotros tenemos un montón de portaaviones, muchos más, mejores los nuestros. Y también sacó otro misil intercontinental nuevo que han sacado, DF-61, se llama el misil intercontinental, que nos, que nos tira aquí en Estados Unidos y con los misiles hipersónicos. Por eso que Trump está tratando de crear misiles de misiles, ¿no? Pero no se puede hacer de un día para otro. Se va a llevar 2, 3, 4, 5 años hasta que tengamos eso. Así que todas estas armas las enseñaron, algunas por primera vez. Tenían hasta robots que eran como un perro, ¿no? Caminando como un perro, robot. Lasers también que se están usando en la guerra. Tirarle un láser a un barco y destruir el barco. En fin, todo eso fue extremadamente impresionante. Y en junio, ahora este junio que acaba de pasar, el jefe del Pentágono, que es uno nuevo, el general Dan Kane, testificó en junio ante el Congreso que China, Rusia, Irán y Corea del Norte tienen un nivel fuera de precedentes de cooperación, cooperan en todo, ejercicios militares, en cosas cibernéticas, en formación, cosas militares, hacen maniobras militares juntos esos países. Y bueno, ¿cómo debemos responder nosotros, no? Yo siempre he dicho, hasta yo tengo un libro que escribí, de el peligro que tiene China, Rusia contra nosotros, y China sobre todo, muy poderoso China comparado con Rusia, ¿no? Mucho más poderoso la China. Y entonces yo tengo hasta un libro que escribí sobre ese tema, ¿no? Y en fin, esos son los adversarios que tenemos y tenemos que Ese libro que responder. tú tienes, ¿cómo se llama y dónde se puede conseguir? El libro se llama, lo tengo aquí, a ver, te lo enseño ahora. Por favor. Sí, es, tengo tantos libros aquí que mira, aquí este es el libro.
Mira quién tengo en el retrato del libro. Mira, a los dos, a Imagínate. Putin y a Xi Jinping. Y el libro se llama The Gathering Threat of Russia, China and their Allies Against America. El peligro creciente, amenaza de China, Rusia y sus aliados. Y por supuesto, hablo ahí de Corea del Norte, hablo de ¿Cómo es Irán. que dice el dicho? El amigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, ahí lo tienes el ejemplo. Y este libro, Esos bueno, tipos no se mascan, pero yo y creo aquí que hablo de los misiles hipersónicos. El libro no tiene 300 páginas, más o menos, 300 páginas. Y tengo todos los armamentos de esos nuevos que tienen. Los tengo ahí. Mira el mapa ese de China. Como China aquí está está el haciendo libro ya, aquí está imperialismo. el libro ya en pantalla. Entonces se Sí, puede conseguir en Amazon, a mis amigos. Ese es el sí, tema que estamos tratando en este momento y ese es el tema de que estamos mal. Toda esta tecnología de portaaviones ultramillonarios que cuestan 12, 13 mil millones de dólares cada uno son obsoletos ante la tecnología sí, que estos tipos se robaron de aquí mismo. Porque es que sí. decía el dicho, con la misma soga que nos venden los vamos a ahorcar. Aquí fue el que Así dijo, decía Lenin. a ver, Los capitalistas se van a fajar con el precio de la soga para vendernos la soga y con esa soga lo vamos a ahorcar. y eso es lo que está Y cuando sucediendo. tú ves a China el peligro y saber que fue Carter, que fue Clinton, que fue Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, secretaria de Estado de Obama, le entregaron nuestra tecnología a Absoluto, China y a Rusia. ¿Qué es eso? ¿Qué barbaridad más grande? Son traidores a la patria y de absoluto. contra. Cuando Trump llega, la primera vez que llega el presidente, lo hostigaron tanto por 2 años, le metieron 2 juicios políticos, el hombre no podía gobernar. Y hoy mira todos los jueces que nombra Obama y Clinton y toda esta gente, cualquier cosa que haga Trump es ilegal, es ilegal, es ilegal. No importa lo que quiera hacer Trump, Torpedeando el que todo es ilegal. Y entonces, mientras distraen a Trump, pues China es fascinado. Bueno, una de las cosas que Putin está fascinado con esta división en Estados Unidos, con los demócratas continuamente atacando. Ahora ya tienen candidatos comunistas metidos aquí para socavarnos desde adentro, ¿no? Hemos hablado de Mandani, ese de Nueva York, un marxista leninista, y de Conte, islamista radical, que quiere acabar con todos los judíos en el mundo, intifada global. Pero bueno, o sea, eso es algo importantísimo y tenemos muy poco tiempo. Tenemos que dedicar más dinero todavía al Pentágono y sobre todo a eso que quiere construir misiles antimisiles, eso. porque esos misiles hipersónicos tú no los pagas con lo que tenemos ahora en este momento. Y el peligro también de que nos tiren una bomba en el medio de los Estados Unidos a 200 millas de altura y cree un colapso de la red eléctrica de Canadá, Estados Unidos y México. Ese es otro peligro. Bueno, nosotros se lo podemos hacer a ellos también, ¿no? La misma capacidad que tienen. Pero bueno, esos son los peligros que es algo que, vaya, es algo Increíble, impresionante. Si tú te increíble. puedes pensar en eso, no puedes ni dormir, ¿no? Por eso fue que Eh, te de, dije, por eso fue que dije al principio del programa, lo que está pasando es, aunque usted no lo crea, porque está sucediendo en nuestras narices y todo el mundo está tan tranquilo de que somos el país más poderoso, sí, entre sí, comillas, sí, pero el otro está enseñando las garras de lo que aprendió de nosotros y el alumno ha mejorado sí. tecnológicamente, digo yo, ¿verdad? El alumno está como el profesor ya. Exacto. Saben todo lo que sabemos nosotros porque nos han robado toda la tecnología. Continuamente China roba la tecnología militar y la industrial también, de cómo mejorar los automóviles, todo robado de aquí. Y todos estos chinos que nos han metido aquí de estudiantes, Mm, se quedan aquí. Mira, en FIU, cuando yo estaba trabajando en FIU de profesor, había una china cuyo padre era coronel del ejército chino y estaba estudiando en FIU. Se graduó con un PhD en estudios sociales. Y esa china ahora enseña en una universidad de Estados Unidos, con la familia entera comunista. Así, nos meten los estudiantes. Ay, un estudiante, esa muchacha tuvo un lío porque la pusieron a enseñar una clase y empezó a hablar bien de China comunista y tenía cubanos en la clase, formaron un escándalo horrible, ¿no? Pero bueno, este es el peligro. Todos esos estudiantes que nos han mandado, miles y miles de estudiantes, sí. vienen aquí, sacan doctorado ¿en qué? Estudios sociales, muy poco, ¿ok? Sacan doctorado en física, en química, en matemática, todo lo que tiene que ver con la construcción
mejorar las Fuerzas Armadas de China comunista, ¿no? Y ahora tenemos inteligencia artificial también, que los chinos están trabajando en eso también, es tremendo peligro, ¿no? Usan tu voz y la mía Sí, sí, y nos ponen a hablar y no somos nosotros hablando, pero es la voz nuestra, ¿no? Y así todo lo que está ocurriendo. Bueno, eso es algo extremadamente preocupante y hay que apoyar cualquier iniciativa que tenga Trump de poner más dinero en el Pentágono. Yo pagaría hasta más impuestos. Sí, porque ¿de qué sirve que yo tenga un poco de dinero aquí, tú también? claro. Y viene una guerra y nos mata China con un misil intercontinental, no con hipersónico, lo que sea. Y de contra tienen a Cuba, que ahí yo lo he dicho varias veces también. Ellos tienen la base de Cienfuegos, que en una época había una base nuclear ahí, la quitaron, no, ahora está activa esta base, una vez más, con submarinos nucleares soviéticos, y abajo del mar, en la Jagua, en la bahía de Jagua, tienen cruise missiles por abajo del mar apuntando a Estados Unidos. Y tienen aviones que llevan bombas atómicas en Cuba, están ahí todas. Es la crisis de octubre 100 veces peor. Y aquí de eso ni se habla siquiera, de Cuba no se habla. No, Bueno, no, aquí ahora están tocando la noria. yo creo que es importante que Trump tumba a Maduro y al caer Maduro se caiga a Cuba, porque Cuba es un peligro inminente a la seguridad nacional de Estados Unidos, con todo este armamento que hay ahí, y tienen unos camiones para espiar los satélites de Estados Unidos, y los mueven, los esconden en cuevas, mobile station que le llaman. Todo esto yo he escrito, ¿no? Y en fin, pero bueno, yo no estoy en el Pentágono, Claro. yo no soy asesor del presidente, no le puedo dar la información esta nada más que al que nos escuche aquí, ¿no? Y que tenga a Y que un senador comparta, o algo y que comparta. y que comparta. Pero bueno, vamos a dejar este tema al lado porque tenemos más temas importantes que tratar hoy, ¿no? Y Sí, el tiempo vuela, ¿verdad? imagín- Mira, yo tengo un sacerdote amigo, bueno, Oh, que llegó sí. a Monseñor, que era alumno mío, y un amigo de él que también era alumno mío. Los dos estaban en mi clase cuando yo enseñaba en Miami Spring High School. Y me mandaron un artículo, una conferencia que hubo en Cuba. Aquí te voy a enseñar la portada nada más. No te la he mandado a ti, así que tú no tienes el documento, pero mira, aquí está el documento, ¿eh? Oh, sí. Dice, Cuban Bishop Conference failed to condemn the cost of Cuba's plight. O sea, quiere decir, los obispos cubanos fallan a ignorar la causa terrible de Cuba, que es el comunismo. Y mira, aquí están iglesias de Cuba y todo en la Bueno, portada en del el momento documento. que tú me envíes la imagen, en la edición hago que la incorporen para que las personas lo puedan ver y sobre todo dónde consigue toda esta información a la vez para que también, Bueno, el artículo es largo, pero yo nada más que mencioné parte del artículo porque me pidieron, estos dos me pidieron a mí que respondiera a eso, que lo mirara, que cuál era mi opinión. Yo encontré el artículo buenísimo, el artículo que escribieron. mm, Y entonces esos obispos se reúnen en Cuba. Yo creo que te mandé las fotos de los obispos, creo que eso sí, sí te mandé. Ahí están los obispos de Cuba, te mandé dos fotos de los obispos de Cuba. aquí están. Ahí están. Bueno, ellos escriben un documento que se llama Peregrinos de Esperanza, Mm, Pilgrims of Hope en inglés, y se lo distribuyeron a todas las parroquias en Cuba. Eso es lo que escribieron ellos fue a todas partes. Ellos describen correctamente la situación terrible de una Cuba esclavizada hoy en día, la miseria espantosa que ya llega a un nivel de desesperación que no hay agua, no hay comida. En Centro Habana hubo unas protestas masivas porque en Centro Habana tampoco había agua. ¿Tú te imaginas vivir en Cuba sin agua? Agua para tomar. No estamos hablando ahora un viejo que no camina, que está como yo, que tengo que tener un bastón para caminar. ¿Cómo un viejo puede vivir si no puede ni caminar? A buscar agua, a buscar comida. Y no hay comida, no hay agua, no hay electricidad. O sea, Cuba ha descendido a un nivel peor que Haití. O peor, o fajado con Bolivia, a ver cuál es el país más pobre del Ay, hemisferio, ¿no? Y ellos describen bien la situación terrible que hay en Cuba. Y entonces preguntan, ¿cómo podemos salvar a Cuba? Preguntan ellos en el artículo. Y nos dan respuesta. ¿Cómo tú salvas a Cuba? Eliminando el régimen comunista ah, pues, sangriento que hay en Cuba.
Es la única forma de salvar a Cuba. Eso, silencio absoluto. No hay una palabra de crítica en contra del comunismo. Describe la situación social que hay en Cuba, económica, la miseria horrible que está pasando la gente, pero no dice cómo se elimina la miseria. Hay que salvar a Cuba, pero la salvación es destruir el comunismo. Absolutamente. Mira, yo he visto tantas películas y sé la historia de tantos sacerdotes que han muerto luchando con los nazis, luchando, valientes, bueno, que peleaban por la libertad de sus países. Y tenemos, eso lo menciono yo al final del artículo, de estos obispos cobardes. Yo recuerdo cuando Walesa, a quien lo conocí aquí en Miami, que vino aquí, me retraté con él y todo. Ahora tengo una camiseta de Solidarity, ¿no? Que es la unión de ellos. Y Walesa estaba tumbando el comunismo en Polonia. Y Rusia, la Unión Soviética, no había Rusia todavía, la Unión Soviética no quería permitir que Polonia se le fuera, porque Polonia es un país grande, ¿no? Y si se va a Polonia, ¿qué mal ejemplo le da a Rumanía, Bulgaria, todos esos países que todavía no habían abandonado el comunismo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el Papa que teníamos, que hoy en día es santo de la Iglesia Católica, el Papa polaco, ¿no? Juan Pablo II. Juan Pablo II le mandó un mensaje a Moscú y le dijo: si ustedes invaden mi patria, que es Polonia, yo voy a estar en la calle principal de Varsovia parando los tanques con mi cuerpo. Oye, así le dijo. ¿Tú crees que algún obispo de Cuba ha dicho eso ahí? No, Nadie dice eso en Cuba. Que hay que abandonar el comunismo, métame preso. No, nadie dice nada en contra del comunismo. Y de contra, el que es hoy en día cardenal, que era un gran obispo en Camagüey, todo el mundo lo quería porque era muy religioso, porque ayudaba a los pobres, llega a La Habana y comete el error al lado de Raúl Castro sentado y dice públicamente: yo apoyo el socialismo progresivo. ya está. Oye, este es el cardenal que hay en Cuba, que era un obispo fantástico en Camagüey. Y llega a La Habana y bueno, y el hombre es bueno, no es una persona mala, pero son cobardes. ¿Cómo tú vas a decir que tú apoyas el socialismo si es lo que está destruyendo la patria? Ese es el cardenal. Absoluto. Este es el ejemplo que el cardenal se le da a los obispos que están en Cuba. Y sin embargo, que aprendan de Juan Pablo II, que se jugó y fíjate si no le costó caro a Juan Pablo, cuando Rusia veía, Rusia, la Unión Soviética, no podemos invadir a Polonia con el Papa en una calle ahí, no vamos a matar al Papa delante de toda la humanidad. Va a ser eso espantoso para nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Se buscaron un búlgaro francotirador y cuando el Papa estaba dando una vuelta en el papamóvil ahí en la Plaza de San Pedro, Sí. le metieron un tiro y por poco lo matan. O dos tiros le tiraron. Y el Papa es tan bueno que después que le meten esos tiros, después que hacen todo eso, pues ¿qué hace? Lo va a ver a la cárcel, le da la absolución, porque así es el Papa santo que tenemos. Nadie imita en Cuba a Juan Pablo II. Tienen que tener más valor los obispos, el cardenal, los sacerdotes. Tienen que decir que hay que cambiar el sistema que tiene a Cuba totalmente destruido. Imagínate tú. Qué barbaridad. Es triste porque todo el mundo sabe la verdad, más sin embargo, la valentía como la de Juan Pablo II, no lo vas a encontrar. Todo el mundo No se echa un pie para encuentran. atrás. Y tantos sacerdotes que Aunque ese es murieron el dogma de la luchando con los religión, nazis. ¿verdad? El Yeah. perdón, ese es el dogma de la religión, el perdón, pon la otra mejilla, todo, pero la realidad es que eso está en el libro. O sea, el verdadero cristiano, el que se llama cristiano, ni siquiera sigue eso, porque cuando ponen la pistola adelante, óyeme, el bravo de la película se echa para atrás. Y lamentablemente, esa es la causa de nuestra perdición. Mientras que los comunistas degenerados se reúnen, se potencian de entre ellos, se roban las tecnologías, nos tienen amenazados en la cara y nosotros, ay, qué grandes son nuestros amigos, vamos a ver cómo hacemos para... Lamentablemente estamos Sí. mal parados. Bueno, pues estábamos hablando de los obispos de Cuba y la iglesia en realidad hace muchos años ha atacado el comunismo. Durante muchísimos años lo ha hecho. Y había un papa que se llamaba Pío XI. Su nombre era, tú sabes que le cambian los nombres, ¿no? Pero él era un cardenal que se llamaba Achille Ratti, con dos T, Ratti.
y lo eligen papa en 1922 y está de papa hasta 1939. Bueno, en el tiempo que él estuvo de papa, él estuvo atacando a los comunistas porque ya estaba la Unión Soviética, ya estaba haciendo barbaridades. Después vino una revolución en México, empezaron a perseguir a los católicos. Y este señor, este Papa Pío XI, hizo una encíclica en contra del comunismo, una encíclica grande que se llamó Divini Redemptoris en 1937. Pío XI hace eso y critica el comunismo duramente. Él muere en 1939, en marzo de 1939, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, que comenzó septiembre 3 de 1939, que invadió Hitler y la Unión Soviética a Polonia y Francia y Inglaterra declaran la guerra y ahí comienza esta matanza horrible que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nombran al Papa, al que era, él se llamaba Eugenio Pacelli, y él era secretario de Estado y estuvo denuncio en Berlín, denuncio en Bavaria, firmó concordatos con muchos países, era un diplomático, Ya. pero parece que piensan que como la guerra está a punto de empezar, todo el mundo lo sabía en Roma, los cardenales dijeron no hace falta alguien que es un diplomático porque conoce a mucha gente, es más, conocía a Roosevelt porque estuvo en Estados Unidos, se reunió con Roosevelt en la casa donde él vivía y había viajado por todo el mundo, así que era la persona perfecta para el Vaticano Ah, debido a que venía una guerra y este hombre conocía a muchos políticos por todas partes. Bueno, entonces este papa toma el nombre de Pío XII y comienza en marzo de 1939 hasta su muerte en octubre 9 de 1958. O ya. sea, fue papa muchísimos años, ¿no? Como 20 años, algo así. Y este fue más fuerte todavía que el papa anterior porque prohíbe que ningún católico sea comunista. Y dice, un católico que es comunista, lo excomunicamos de la Iglesia Católica, porque es incompatible el comunismo con el catolicismo. Cosa que los obispos de Cuba nunca han dicho eso, ¿no? Ninguno ha dicho eso, ni el cardenal, ni ninguno de ellos, que es lógico. Un comunista no puede ser Ajá. católico, porque son ateos, porque no tienen morales, matan a la gente, vaya, son monstruos, ¿no? Monstruos. Y en fin, y gracias a Dios tenemos un papa ahora, el último papa que tenemos, León XIV, que es el nombre que él toma, nacido en Estados Unidos, nació en Chicago, papa nacido en Estados Unidos. Nunca hemos tenido un papa de Nunca. Estados Unidos Nunca. en el Vaticano. Y gracias a Dios, ha denunciado el comunismo repetidamente. Yo tengo que ir a la lista de todas las cosas. No creo que tengo tiempo para leerlo todo, pero, Sí. por ejemplo, él dice, el comunismo es el error del siglo XX y afecta a las comunidades más vulnerables. Y el ateísmo es el veneno del mundo. Fíjate qué fuerte, ¿no? Cristianos debemos resistir el comunismo, porque el colectivismo nos esclava el alma y usan la justicia social como una justificación. El relativismo moral, ¿no? Que es los marxistas no tienen religión, ahí no hay, vaya, tú sabes, Ese no texto crees en fue, Dios, haz lo que te eh, haga la gana. ese texto que dio el Papa, ¿es un texto, una carta que él puso o lo puso como una encíclica papal o algo? No, no, son cosas que él ha dicho en Ok, diferentes ya, ya, lugares, ya. dando un discurso en una universidad, otro, no te digo los lugares porque más nunca No, no, acabamos, más ¿no? bien, claro. Pero son cosas que él ha dicho antes, que lo han invitado a hablar en una universidad o en un colegio, lo que sea, y lo ha dicho ahí. Y entonces dice también, fíjate, el comunismo ha permeado en ambientes cristianos, disfrazado de solidaridad, Ujú. y es nuestra función pastoral desmascararlo, decir, no, esos son comunistas que no pueden estar aquí. Y, en fin, comparado con el Papa anterior, que era comunista desde el principio. El Papa Francisco, por desgracia, era sacerdote comunista ¿cómo se metió el comunismo? Bueno, Nikita Khrushchev en el edificio Lublanka de la KGB en 1959 decide crear la teología católica de liberación.
así se llama, la teología de liberación católica, ¿no? Que fue lo que adoptó Francisco. Y entonces, ¿por qué hizo Khrushchev esto? Porque Latinoamérica era 90% católico en el año 59 y ya tenía a Fidel Castro en Cuba también. Y entonces Khrushchev pensó, vamos a usar la iglesia para infiltrar y meternos en todas partes, y como hacen los comunistas, infiltran Claro. la prensa, infiltran los periódicos, infiltran Hollywood. Así funciona el comunismo, es infiltración continua en la cultura, en todo lo que pasa, ¿no? Bueno, entonces, gracias a Dios, el Papa de ahora es anticomunista y también está en contra de la ideología de género, porque el Papa anterior le Ahí. preguntaron, bueno, ¿qué usted cree del homosexualismo y qué sé yo, el matrimonio de los mismos sexos? Y dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Chicos, tú eres el Papa, tienes que decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo ha sido toda la vida, así está en la Biblia, eso lo dijo Jesucristo por todas partes. Está la Biblia todo el tiempo. ¿Cómo tú vas a decir que él no sabe, que no, él no puede juzgar? Claro que debes Es juzgar. Y increíble. si no juzgas algo, porque eres un comunista. Esa misma ambigüedad es la que hace que mucha gente se ha alejado de la religión Exacto. porque no ve firmeza. No Aunque, ve firmeza. aunque dicen que hay un renacer entre mucha gente joven que se está, pero lo que yo observo es que el distanciamiento de la gente que pierde la confianza, pierde la fe en Dios, no, en la confianza en las religiones. Es Exacto. eso, la ambivalencia que hay continuamente. ¿Cómo es posible que tú ves un papa o dos que se ponen frente a, amenazan de que si van a hacer algo en Polonia se va a poner frente a los tanques? Llega Exacto. otro y dice que las declaraciones que hay. Y viene el otro, el último anterior, y se da prácticamente beso y abrazo con Fidel Castro, Exacto. con Un todo esto, asco. Fue a Cuba y se un abrazó con el asco. tirano. Eso es Y un no vio ningún asco. preso político ni nada. Pero mira, lo peor que hizo el Papa Francisco de todo lo malo que fue y lo dañino que fue para la Iglesia Católica fue que él permitió a China comunista que destruyera el catolicismo de Eso, China. eso. Eso fue, ¿sabe por qué? Le daban 2 billones al año de dinero. China le daba dos, porque el Vaticano está quebrado, no tiene un kilo. Y entonces cogía 2 billones al año. Y entonces Xi Jinping escogía a los obispos, los sacerdotes y crearon la Iglesia Católica Patriota de China, que son todos curas comunistas. Y a Ay, los curas de verdad los hostigaban, los metían presos. Había un cardenal ahí de 80 y tantos años que fue al Vaticano y no le prestaban atención cuando estaba Francisco ahí. Y él todavía vive ese hombre, el cardenal Zen, se llama con Z. Este es el cardenal de verdad y ha denunciado todo eso. Yo no sé lo que está pasando ahora porque no estoy en el inside del Vaticano tampoco, porque he leído libros y artículos, pero no estoy ahí adentro. ¿Qué va a hacer este nuevo Papa León XIV con China comunista y todas las barbaridades? Porque ahí están persiguiendo a los católicos, a las iglesias católicas las a han troche y destruido. moche, ¿Y este qué va a hacer? ¿Seguir como antes? Bueno, esperemos. Ojalá que no. Si tú estás en contra del eh, comunismo, como ha dicho él, tú no puedes recibir dinero de un país comunista. Claro, este papa por lo menos, hasta a mí me ha asombrado porque todo el mundo creyó al principio que era la sucesión inmediata de Bergoglio, pero ha demostrado por lo menos un distanciamiento. Ojalá ¿Sí? que eso se No, prolongue. y dice que una vez votó por el Partido Republicano, está Sí, inscrito por el Republicano. Bueno, ojalá que este Papa sea lo opuesto a Francisco, ¿no? Y sea alguien como el cardenal Artiaga, pariente mío, Manuel Artiaga Betancourt, que fue un anticomunista, es el primer, en 1946 lo hacen a él cardenal, y él bautizó a mi padre, como te dije hace un rato, y él muere en 1963, así que estuvo bastantes años de cardenal también. Y yo soy Franco, pariente de un sacerdote que está en Cuba, Emilio Bioca, primo mío, y la hermana es una monja de clausura en Virginia. O ya. sea, yo soy católico practicante, no tengo nada en contra, al contrario, amo la iglesia católica y vamos a misa y comulgamos con mi esposa, con toda mi familia, pero denuncio el papa comunista que tuvimos, Claro, porque absoluto. no podemos regresar a otro papa comunismo porque va a destruir la iglesia, va a crear un cisma. El papa anterior estaba a punto ya la gente de crear otra iglesia Sí, 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 más sí. conservadora, ¿no? Que no fuera con este hombre.
Bueno, Fran, antes de continuar, que termine, disculpa que te interrumpa, no, no. pero nos quedan como unos 10 minutos más o menos. Yo quisiera que cuando tú termines el punto este, que está sumamente importante e interesante, pero vi lo que pasó en China con la parada, con la reunión de todos esos cernícalos que se reunieron allá. ¿Qué lectura tú nos das? Así que te agradecería que nos des un poquito de claridad sobre eso. Bueno, la cosa más horrible que ocurrió, y lo han reportado bastante, ¿no? Putin estaba caminando con Xi Jinping, juntos los dos, al lado tenía el dictador de Corea del Norte también, y estaban hablando, y entonces le dice Xi Jinping a Putin, le dice, hoy en día el que tiene 70 años, los dos tienen 72, no 70. Putin tiene 72 y Xi Jinping la misma edad, 72. Entonces le dice Xi Jinping a Putin, hoy en día, cuando tú tienes 70 años, eres un niño. Así, no, no eres un niño, eres viejo, ¿ok? Pero digo, eres un niño. Y entonces dice, y podemos vivir hasta 150 años. Oye ¿Cómo? eso. Porque hoy en día podemos coger varios trasplantes de órganos de gente más joven y nuestro Ajá. cuerpo mejora porque tenemos los órganos de gente mucho más joven eh, en nuestro cuerpo, ¿no? Uno que hizo eso fue David Rockefeller. Le dieron como 3 o 4 corazones. Tú tienes un corazón que te va y te morís. No, él le dieron varios corazones y vivió más de 100 años, 101, 102, 103 años murió Rockefeller. No, Por, y con dinero que con viene. dinero tú compras lo que sea, te dan todo, ¿no? Pero bueno, eso fue algo muy duro de escuchar eso, Claro. porque en China a los presos políticos que los matan, le quitan los órganos y se los dan a la gente. Y adivina qué nación entrena a esos médicos chinos para que hagan trasplantes de órganos. Los Estados Unidos, ¿ok? Inmediatamente después que esta noticia salió, empezaron a decir la gente, hay que hacer una ley en el Congreso, que no podemos tener un médico chino aquí aprendiendo a cambiar órganos, porque lo están haciendo con los presos políticos de China. Los matan y le quitan los órganos. Y ya tú sabes quién va a coger esos órganos. Putin le No, van a dar órganos de gente que mata. Él mata gente todo el tiempo. bueno, yo tengo 72, estoy en la lista para que me den uno. Pues ya yo pasé esa edad, yo estoy en Estoy ochenta y dos. en la misma edad de ellos, sí que eso me voy a Estás poner. listo para un órgano también. Ah, pues mira, tienes la misma edad que Putin y que Xi Sí, Jinping. sí, por Bueno, eso llegó a oído del presidente de la Cámara, Mike Johnson, que es una persona muy religiosa, claro. y dijo, tenemos que hacer algo en el Congreso para atacar, y dijo exactamente las palabras. Eso, yo he oído casos espantosos de cómo en China le quitan los órganos a gente que matan, y eso no puede continuar, tenemos que parar eso, ¿no? Porque eso ahora, la noticia se regó por todo el mundo, ¿no? Que son asesinos, y son asesinos y matan a gente. Sale otro chino que vivió muchísimos años, eh, y los chinos no viven tantos años, ¿no? Y todos estos comunistas viven más años que nadie. O un chino ahí que vivió como 90 años, él saca el nombre de él en el artículo. 87 años tenía, Gao se llamaba, y una mente buenísima, y le dieron varios órganos le dieron a él todo el Bueno, tiempo, y por eso viven más, ¿no? ah, Ya vivir 87 años es una gran cosa, no todo el mundo vive esa edad, ¿no? En fin, todo eso ha alarmado aquí al Congreso de que se debe hacer algo aquí para denunciar y sobre todo no entrenar a un no, médico más chino a hacer trasplante de órganos porque cuando va allá se lo hace a un preso político que lo asesinan y le quitan los órganos. Así que no podemos continuar en Estados Unidos haciendo eso. Que estábamos hablando de las barbaridades que hizo Carter, ¿no? Que dejó que miles de chinos entraran a las universidades y empezaron a infiltrarnos y todo eso. Pues eso hay que pararlo inmediatamente yo creo también. que la agenda de America First, yo creo que debería entender o llevar o conllevar parte de eso. ¿Cómo es posible que estamos entrenando gente de afuera con la misma, cómo era que decía el famoso proverbio eso chino, con la misma, o no sé, chino o ruso, no sé quién fue, que con la misma soga que le estamos vendiendo nos van a ahorcar? O La sea, misma soga. Se si, van a bajar por el precio de la soga
y con la soga esa le vamos a ahorcarlo a todos ellos. Entonces, y es verdad, sí, China está como está porque nos ha robado y le hemos regalado. y Rusia y igual. pasan globos por arriba de tu casa, chinos de eso, Y no lo tumban. y no lo tumban. Y tenemos un láser que lo hubiera tumbado inmediatamente. Un láser le tira al globo este de espía. No, Biden y Obama dejaron que fuera por todas las bases militares. Oye, son traidores a la patria. Por supuesto. Tienen que ir presos si hubiera justicia aquí. ¿Cómo tú vas a tolerar? Los láser tumban. Le meten un láser al balón y el balón intacto cae con todo lo de espía. No dejar que nos espiara de costa a costa por todas las bases militares nuestras, incluyendo las nucleares. ¿Qué es eso? Son traidores y la ley contempla que la traición se paga con muerte. Entonces, exacto. ¿cómo es posible que estos tipos siguen echándose fresco debajo de las verijas, para decir una palabra extrema? Alto traición a la patria. Traición. Obama, toda esta gente que han tolerado todas estas barbaridades que pasan. Bueno, nos queda un poco de tiempo más, ¿verdad? Sí, nos queda un par de minutos, por cierto. Bueno, sí. Rápidamente quería mencionar que hubo una reunión muy importante de las víctimas de Jeffrey Epstein frente al Capitolio, y ahí tenían un abogado que las representan a ellos, y varias de ellas hablaron de cómo fueron abusadas a los 14 años, a los 15 años, y que le afectó la vida de por vida, ¿no? De las cosas que le hacía el hombre este, y con la ayuda de la Ghislaine Maxwell también. Y entonces eso lo hizo un representante republicano que se llama Thomas Massie y un representante demócrata que se llama Ro Gana, que es de California. Y dejaron que las víctimas hablaran. Y lo que están exigiendo ellos es que todos estos documentos, que tienen hasta dos bancos involucrados que toleraban eso, un banco aquí y otro en Alemania, y le han metido demanda a esos bancos también, que todos esos documentos se publiquen, y sea el que sea, por poderoso que tú seas, que te lleven a la justicia. Ahí está también Marjorie Taylor Greene, la republicana de Georgia, exigiendo justicia, ¿no? Justicia para estas víctimas, y varias de ellas estaban en la reunión y hablaron y explicaron todo lo que le ocurrió a ellas. Así que esto es importantísimo. Yo estoy de acuerdo con ellas, que se debe, que todo esto, no importa si son demócratas, republicanos, príncipe como príncipe Andrés, el que sea, lo sacamos y que venga la justicia, porque hay que haber justicia. Para que esto más nunca, un billonario de esto más nunca lo puede hacer, ¿no? Si cuando de esta situación, porque la ley tú sabes cómo se tuerce para los intereses, pero que todos esos individuos con esas publicaciones de todos esos documentos queden expuestos y queden señalados como lo que son. Que después la sentencia física, legal, que lo tome la dama de la justicia, ¿verdad? Y lo agarre. Pero la condición moral deben ser expuestos y puesto de manifiesto la calidad de seres humanos que son. Frank, no nos queda más tiempo. De verdad que estamos a la raya. El programa de hoy mejor no pudo haber sido. Señores, lo que está contenido aquí, no puede llevar el título de Biblia, ¿verdad? Pero es un título importante lo que se ha hablado aquí. Por favor, compártalo. Comparta el programa, porque la información que está aquí a mí me ayudó a abrir los ojos, y hay tantas cosas que usted puede al terminar compartirlo y busque información e ilústrese, porque no se guíe simplemente con lo que dice Fran o pueda yo pensar aquí. Usted es una persona pensante, usted tiene un poder de decisión y su convicción, tanto religiosa, moral, política, la nación y su familia dependen de usted. Así mismo. Así que no hay para más. Muchísimas gracias, Fran, por tu tiempo. De verdad que nos extendimos un poquito en el tiempo hoy, pero valió la pena. De verdad, gracias. Un abrazo para ti. Y me digo, como siempre digo, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la oportunidad. Amén. Flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed